Él es accionista principal. La caída de Ricardo Sole. ¡Alto ahí! Si te gustan las historias de poder, secretos y justicia kármica, pulsa el botón de me gusta y suscríbete a este canal. La historia que estás a punto de escuchar te demostrará que la persona más peligrosa siempre es la que menos esperas. ¿Alguna vez has presenciado el momento exacto en que el mundo de un hombre se hace añicos? No con un estruendo, sino con un saludo cortés y silencioso. Esta noche, seguimos a Ricardo Soler, un hombre que creía ser el amo de su universo, cenando con su joven amante en El Parnaso, el restaurante de 5 estrellas más exclusivo de Madrid. Está celebrando una victoria secreta, envuelta en el brillo del cristal y la emoción de un susurro ilícito. Pero en un mundo de poder y secretos, el más peligroso es el que se subestima. ¿Qué pasa cuando el hombre que cree ser dueño del mundo descubre que ni siquiera posee la mesa en la que está sentado? Quédate conmigo, porque esto no es solo una historia de infidelidad, es una crónica de una caída espectacular. Ricardo Soler creía que el mundo era un tablero de ajedrez, y él había nacido para ser el rey. A sus 52 años, era socio principal del prestigioso bufete Vega & Soler, un nombre que él mismo había añadido tras una adquisición corporativa particularmente brillante y despiadada hace 2 décadas. Se movía por la vida con la gracia depredadora de un hombre al que nunca le habían dicho que no, y realmente se lo creía. Sus trajes eran hechos a medida, su reloj un Patek Philippe, y su confianza era un arma que empuñaba con precisión quirúrgica. Esa noche, esa confianza era embriagadora. Sentada frente a él en el Parnaso, la reserva más codiciada de la ciudad, estaba Marta Vidal. A sus 28 años, era todo lo que su esposa no era. Marta era una supernova de ambición y admiración, cruda y sin filtros. Una asociada junior en su bufete lo miraba con un hambre que alimentaba su ego más que cualquier cena de 3 estrellas Michelin. Su vestido era del color de la llamada de una sirena, un rojo llamativo contra la paleta apagada de crema y dorado del restaurante. «Todavía no puedo creer que consiguieras esta mesa, Ricardo», susurró ella, con los ojos muy abiertos, mientras admiraba los techos altos y el ballet silencioso de los camareros. Dicen que la lista de espera supera el año. Ricardo agitó el vino tinto, un Ribera del Duero Gran Reserva de 1995, que había seleccionado sin mirar el precio. «El mundo se divide en 2 tipos de personas, Marta», dijo, su voz un murmullo bajo y seguro de sí mismo. «Los que esperan y los que valen la pena esperar. Nosotros», hizo un gesto entre ellos con su copa, «somos lo segundo». Estaba celebrando, no solo el affair, que había sido una emocionante diversión durante los últimos 6 meses, sino un golpe profesional. Acababa de orquestar con éxito la adquisición hostil de una pequeña pero innovadora empresa de tecnología, un movimiento que le daría una bonificación con suficientes ceros como para parecer un número de teléfono. Era una victoria construida sobre la astucia, las noches largas y una total indiferencia por las vidas profesionales que acababa de desmantelar. Su esposa, Elena de la Vega, nunca lo entendería. Elena, con su elegancia discreta y su vida predecible, era hermosa, sí, de una manera clásica, de calidad de museo. Dirigía su casa en el barrio de Salamanca con una eficiencia impecable. Organizaba galas benéficas donde encantaba a los donantes con su gracia gentil, y había criado a sus 2 hijos universitarios, ahora extensiones exitosas del legado Soler. Para Ricardo, ella se había convertido en parte del paisaje,
hermosa, necesaria para las apariencias, pero en última instancia, estática. La amaba, suponía, de la misma manera que uno ama un retrato valioso que ha colgado en la pared durante 20 años. Aprecias su calidad, pero ya no lo ves de verdad. Por nosotros, dijo Marta, levantando su copa de cava. Y por tu brillante victoria. Eres una leyenda en el bufete. Te llaman el tiburón. Ricardo sonrió, una expresión tensa y controlada que no llegaba a sus ojos. Los tiburones tienen que seguir moviéndose, o mueren. Que esa sea tu primera lección. Se deleitaba en el papel de mentor, especialmente cuando se mezclaba con la emoción de lo prohibido. Le había dicho a Elena que estaba en una negociación nocturna en la ciudad, una mentira plausible que ella aceptaría sin preguntar. Ella nunca lo cuestionaba. Era parte de su contrato tácito. Él proporcionaba una vida de lujo inigualable, y ella le proporcionaba una existencia fluida y sin dramas. En su mente, era un trato justo. Sintió un pinchazo de algo. No culpa, sino una fugaz inconveniencia, al imaginarla en casa. Probablemente leyendo un libro junto a la chimenea, dichosamente ignorante. El pensamiento era extrañamente reconfortante. Su ignorancia era el cimiento sobre el que construía su mundo secreto. El sumiller se acercó, su deferencia rayando en la adoración. Llegó el primer plato, un delicado mosaico de vieiras selladas con vinagreta de trufa. Cada detalle de la noche era perfecto, una sinfonía de poder, riqueza y deseo orquestada por él. Para él, se inclinó sobre la mesa, tomando la mano de Marta. Su piel estaba cálida, sus uñas inmaculadas. Después de esto, murmuró, «Tengo una suite en el Hotel Ritz. Una botella de Dom Perignon ya está en hielo». Los ojos de Marta brillaron con una combinación de emoción y cálculo. Esta era la vida que había leído, soñado. Ella no era tonta, sabía lo que representaba para Ricardo. Era juventud, adoración, un trofeo, pero también era inteligente. Estaba aprendiendo de él, absorbiendo sus lecciones sobre poder y apalancamiento. Por ahora, estaba feliz de desempeñar su papel. Mientras saboreaban su plato principal, un pato perfectamente asado con reducción de cereza, Ricardo sintió una sensación de dominio absoluto. Estaba en la cima de su carrera, con una hermosa joven cautivada por cada palabra suya en el mejor restaurante de la ciudad. Era dueño de este momento. Era dueño de este mundo. No. Notó el sutil cambio en la atmósfera de la sala, la forma en que el maître d'hôtel se enderezó un poco cerca de la entrada de la cocina. No vio la breve conversación susurrada entre el gerente y el jefe de camareros. Todo lo que vio fue su propio reflejo en los ojos admiradores de Marta, el rey de su propia creación, intocable y supremo. El universo, al parecer, se estaba desarrollando exactamente como él lo había escrito. El gran arquitecto de la fama culinaria de El Parnaso era el chef Julián Morales. Una leyenda en el mundo gastronómico, Morales era un genio temperamental, conocido por rara vez abandonar su cocina durante el servicio. Su aparición en el comedor era un acontecimiento, una bendición reservada para la realeza, dignatarios visitantes o titanes de la industria que él admiraba personalmente. Así que, cuando la figura alta e imponente con un chef coat blanco inmaculado emergió de las puertas de la cocina, un silencio cayó sobre las mesas cercanas. Los comensales se detuvieron, los tenedores suspendidos en el aire, sus conversaciones apagándose en un silencio respetuoso. El ego de Ricardo se pavoneó.
Asumió, con la certeza inquebrantable del perpetuamente titulado, que el chef venía por él. Quizás alguien en el restaurante lo había reconocido por los periódicos financieros y había alertado al personal. Era lo apropiado. Le dedicó a Marta una sonrisa cómplice. Prepárate para quedar impresionada. El chef Morales es un verdadero artista. Se ajustó sutilmente la corbata, listo para recibir el elogio del maestro por su paladar perspicaz y, por extensión, su estatus superior. El chef Morales se movió con una calma inquietante, su mirada recorriendo la sala, no con arrogancia, sino con la tranquila autoridad de un capitán en su propio barco. Sus ojos, oscuros e intensos, pasaron por varias mesas antes de posarse en la suya. Navegó el espacio entre las mesas, con su expresión indescifrable. Se detuvo directamente al lado de Ricardo. Ricardo preparó su cortés asentimiento, el que usaba para los inferiores que eran buenos en su trabajo. Pero el chef no lo estaba mirando. Su mirada estaba fija en el móvil de Ricardo, que él había colocado descuidadamente sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. La pantalla estaba oscura, pero un momento antes había recibido un mensaje de texto de su hija, y el fondo de pantalla se había iluminado. Una foto familiar del verano pasado en Marbella. Ricardo, sus 2 hijos y Elena, todos sonriendo. La viva imagen de la felicidad doméstica. El rostro severo del chef Morales se suavizó, casi imperceptiblemente, en una mirada de respeto, cálido y genuino. Inclinó la cabeza, no hacia Ricardo, sino hacia la pantalla ahora oscura. «Buenas noches», dijo el chef, su voz un barítono bajo y culto. Luego miró directamente a Ricardo, aunque sintió como si estuviera mirando a través de él. «Señor, perdone la intrusión». Sus ojos luego se dirigieron brevemente a Marta, una mirada fugaz y despectiva que la hizo encogerse ligeramente en su asiento. Volvió su atención por completo a Ricardo. «Estaba en mi oficina revisando los informes trimestrales y vi el nombre de su reserva», continuó el chef, su tono educado pero formal. «Debo confesar que no reconocí a Soler». El pecho de Ricardo se tensó. Un pinchazo de confusión. Luego, irritación. ¿Cómo podía no reconocer el nombre? Estaba en todo el distrito financiero de la ciudad. Pero luego, dijo el chef Morales, una pequeña sonrisa deferente asomando a sus labios, mientras señalaba de nuevo la pantalla del móvil. Mi gerente me indicó su mesa. Vi la fotografía, la reconocí de inmediato. La mente de Ricardo se quedó en blanco. ¿A ella? ¿Quién era ella? El chef juntó las manos detrás de la espalda. Se enderezó, su voz resonando con un respeto profundo y personal que Ricardo había esperado para sí mismo. «Por favor, señor», dijo el chef Morales, sus palabras claras y precisas, cortando el ruido ambiental del restaurante. «Cuando hable con la señora de la Vega, transmítale mi más profundo respeto y dígale que el nuevo menú de otoño, que ella aprobó personalmente, es un rotundo éxito». El mundo se detuvo. El tintineo de los cubiertos, el murmullo de la conversación, la música suave, todo se desvaneció en un silencio rugiente en los oídos de Ricardo. ¿La señora de la Vega? ¿Elena? ¿Aprobó el menú? ¿De qué estaba hablando? La idea de aventura culinaria de Elena era probar una nueva marca de aceite de oliva. Marta se quedó mirando, su tenedor congelado a mitad de camino a su boca, su expresión una máscara de pura confusión. ¿La señora de la Vega?, preguntó en silencio. Ricardo sintió un escalofrío de pavor frío, resbaladizo y aceitoso, que comenzó a subir por su espalda.
Trató de formar un pensamiento coherente para descartar esto como un malentendido extraño. «Creo que ha habido un error», logró decir Ricardo, su voz sonando fina y chirriante para sus propios oídos. El chef Morales levantó una ceja. «¿Un error, señor? No lo creo». Pareció finalmente asimilar la escena. El vino caro, la hermosa joven que claramente no era la señora de la Vega, la tensión culpable que ahora irradiaba de Ricardo en ondas palpables. Un destello de comprensión, y quizás desdén, cruzó el rostro del chef. Lanzó el golpe final y fatal, con la cortesía simple y devastadora de un hombre que afirma un hecho. «No hay error. Siempre es un honor servir al marido de nuestra fundadora y accionista principal. Sin Elena, el Parnaso no existiría». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cada una piedra perfectamente pulida, arrojada a la plácida piscina de la realidad de Ricardo, las ondas extendiéndose, destrozándolo todo. Accionista principal. Elena. El chef dio un asentimiento final y rígido. «Disfrute de su velada», dijo, las palabras ahora teñidas de una ironía inconfundible. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la cocina, dejando un cráter de revelación silenciosa y catastrófica a su paso. Ricardo miró fijamente el espacio vacío donde había estado el chef. Sintió los ojos de Marta sobre él, ya no llenos de adoración, sino de incredulidad aguda e inquisitiva. Miró su plato, la comida rica y cara que ahora parecía ceniza. El mundo que había poseído hacía solo 5 minutos había sido una ficción. No era un rey cenando en un castillo que él mandaba. Era un tonto, comiendo una comida en la casa de su esposa, una casa que nunca supo que ella había construido. Pregunta interactiva. Comenta ahora. ¿Crees que la verdadera traición de Ricardo fue la infidelidad o su completa y absoluta arrogancia al subestimar a su esposa? Deja tu opinión en los comentarios. El silencio que descendió sobre la mesa 12 era más pesado que cualquier escudo de plomo. Absorbió el sonido, la luz y el aire. Marta lentamente colocó su tenedor en el plato, con un clic silencioso que sonó como un disparo en la quietud cavernosa. Miró a Ricardo, sus labios manchados de carmín ligeramente entreabiertos. Los engranajes giraban detrás de sus ojos, los cálculos rápidos y frenéticos de una persona que se daba cuenta de que se había aliado con el lado equivocado de una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. ¿Su restaurante? La voz de Marta era apenas un susurro, despojada de su anterior cadencia coqueta. Era plana, acusatoria. ¿Qué diablos fue eso, Ricardo? Ricardo no podía responder. Su mente era un revoltijo frenético de negación y confusión. ¿Elena? ¿Accionista? ¿La fundadora? Era imposible. El dinero de Elena era dinero familiar, antiguo y respetable, gestionado por un viejo y aburrido asesor llamado señor Abernathy. Su cartera era una aburrida colección de acciones de primera línea y bonos municipales. Su trabajo eran subastas de caridad y comités de jardinería. No tenía sentido. «Es un error», dijo Ricardo, las palabras sintiéndose como arena en su boca. Debe haberla confundido con otra clienta. Él sabía su nombre, Ricardo. Dijo que ella aprobó el menú, replicó Marta, su voz ganando un borde de pánico. La llamó la accionista principal. La gente no comete errores así. El hechizo se había roto. La ilusión romántica y poderosa de la noche se había evaporado, dejando atrás una dura realidad fluorescente. El pato sabía amargo. El vino se sentía como ácido en su estómago.
Vio a la pareja de la mesa de al lado robarles una mirada, sus expresiones una mezcla de lástima y curiosidad mórbida. Todo el restaurante, que se había sentido como su escenario personal, ahora se sentía como una sala de justicia. Y él era el que estaba siendo juzgado. La cuenta, por favor, dijo Ricardo a un camarero que pasaba, su voz tensa y forzada. No podía quedarse aquí ni un segundo más. Arrojó su tarjeta American Express negra sobre la mesa sin mirar la cuenta. Necesitaba salir. Necesitaba ir a casa. Necesitaba confrontar a Elena y desentrañar esta absurdidad. El viaje de regreso a la finca fue la hora más larga de la vida de Ricardo Soler. Marta se sentó en el asiento del pasajero de su Mercedes, completamente rígida, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. El rojo vibrante de su vestido ahora parecía chillón y barato en el brillo estéril de las luces del salpicadero. El silencio eléctrico y cargado del restaurante los había seguido al coche, volviéndose más opresivo con cada kilómetro que pasaba. ¿Entonces es verdad?, preguntó ella finalmente, mientras aceleraban por la autovía A6. Los árboles exteriores un borrón oscuro e implacable. «Por supuesto que no», espetó él, sus nudillos blancos en el volante. «Es una tontería». Pero incluso mientras lo decía, una astilla de duda se incrustó en su certeza. Pensó en los viajes tranquilos de Elena a la ciudad, que siempre había descartado como salidas de compras o visitas a museos, sus almuerzos ocasionales con viejos amigos de la familia que nunca conoció. Los documentos sellados, con aspecto oficial, que a veces llegaban para ella, que él había asumido que estaban relacionados con sus juntas de caridad. Un mosaico de detalles ignorados comenzó a formar una imagen que él no quería ver. «Porque sí es verdad, Ricardo». Marta se interrumpió, dejando que la implicación colgase en el aire. Si era verdad, entonces él no era el tiburón que decía ser. Era un marido despistado, y ella había atado su carro a una estrella fugaz. Su ambición era una fuerza mucho más poderosa que cualquier afecto que le tuviera, y en ese momento, su brújula interna gritaba que había hecho una muy mala apuesta. «Soy el socio principal de uno de los bufetes de abogados más importantes de Madrid», dijo, más para convencerse a sí mismo que a ella. «Soy yo quien gana el dinero. Soy yo quien tiene el poder». Elena. Ella planea fiestas. Marta no respondió. Solo miró por la ventana. La confianza entre ellos, una cosa frágil construida sobre una moneda de poder y admiración, se había roto irrevocablemente. Ya no era el mentor todopoderoso. Era solo un hombre que había sido expuesto pública y espectacularmente como ignorante de la vida de su propia esposa. Se detuvo en el edificio de apartamentos de ella en Pozuelo, el motor zumbando en la tensa calma. No hizo ningún movimiento para salir. La planeada noche de pasión en el Ritz se sentía como una fantasía de otra vida. «¿Subes?», preguntó Marta, su voz desprovista de cualquier invitación real. «Necesito ir a casa», dijo él. «Necesito solucionar esto». Ella solo asintió. Un movimiento rápido y brusco. Abrió la puerta y salió. Ni siquiera mirándolo mientras caminaba hacia la entrada, un destello de rojo que desaparecía en la noche. Él ya era un lastre. Los 20 minutos finales del viaje a su propia casa fueron un borrón de pensamientos frenéticos y ciclistas. Cada uno era más alarmante que el anterior. Si el Parnaso era suyo, ¿qué más era suyo? Mentalmente repasó sus activos. La casa de la finca estaba a nombre de ambos, pero ella había puesto el depósito con su herencia. ¿La casa de la playa de Marbella? Un regalo de sus padres en su 10º aniversario. ¿La colección de arte? Principalmente piezas que ella había seleccionado,
compradas en subastas a las que él nunca se molestó en asistir. Siempre había visto su herencia como un pintoresco suplemento a sus propias vastas ganancias, un pequeño bote de dinero que pagaba su ropa y aficiones. La idea de que no solo lo había conservado, sino que lo había cultivado en algo que podía eclipsar secretamente su propio éxito, fue un shock fundamental para su sistema. Reorganizó toda la jerarquía de su matrimonio, de su mundo. Giró en su camino de entrada privado, bordeado de árboles. La casa era magnífica, un extenso faro colonial de piedra y luz. Era su fortaleza, el símbolo supremo de su éxito. Esa noche, por primera vez, se sintió ajena. Se sintió como un intruso. Aparcó el coche en el garaje junto al Range Rover de Elena. Respiró hondo, preparándose para la confrontación. Estaría tranquilo. Sería racional. Desmantelaría su pequeña fantasía, fuera la que fuese. Él era Ricardo Soler. Él controlaba la narrativa. Entró en la casa por el vestíbulo. Las luces estaban tenues. El aire estaba inmóvil. Y sentada en el gran salón, en un solo sillón iluminado por una suave lámpara de lectura, estaba Elena. No estaba leyendo. Lo estaba esperando. Ella levantó la vista cuando él entró, su expresión no de enfado, ni herida, sino inquietantemente tranquila. Era la mirada de una reina esperando que un súbdito desleal se acercara al trono. Elena de la Vega parecía esculpida en luz de luna y acero. Llevaba un simple pijama de seda. Su cabello rubio plateado estaba recogido sin apretar, y su rostro estaba libre de maquillaje. No había signos de lágrimas, ni ojos enrojecidos, ni labios temblorosos. Lo único que delataba la superficie plácida era la inquietante quietud de su postura. Sostenía un vaso de cristal, de lo que parecía agua, sus dedos envueltos alrededor de él, con una gracia firme y deliberada. Ricardo se detuvo en el umbral del salón, el gran espacio sintiéndose de repente como una jaula. El aroma a verbena de limón y libros viejos, las comodidades familiares de su hogar, ahora se sentían como una trampa cuidadosamente construida. «Llegas tarde», dijo ella. Su voz era tranquila, una melodía suave que no contenía ningún indicio de la tormenta que él había esperado. Era más aterrador que cualquier grito. «Las negociaciones se alargaron», dijo él, la mentira sabiendo a ceniza en su boca. Era una respuesta automática, la memoria muscular de su engaño. Elena tomó un sorbo lento de su agua. «Estoy segura de que sí», respondió ella, su mirada inquebrantable. «Confío en que cerraste el trato». El sutil énfasis en el trato le provocó un escalofrío en la espalda. Esta no era una conversación sobre su trabajo. Caminó más adentro de la habitación, despojándose de la personalidad del abogado poderoso y sintiéndose, por primera vez en décadas, como un escolar llamado a la oficina del director. «Estuve en el Parnaso esta noche», dijo, decidiendo que un asalto directo era la única estrategia. «El chef, Julián Morales, vino a mi mesa». «¿Ah, sí?» La expresión de Elena no cambió. «Julián es un encanto, tan apasionado. Espero que no estuviera interrumpiendo tu cena». La palabra se quedó ahí, pesada de significado tácito. Parecía estar bajo una impresión extraña. Continuó Ricardo, su voz subiendo ligeramente. «Parecía pensar que usted es dueña del restaurante, que es la accionista principal». Esperó a que ella se riera, a que lo descartara como un malentendido ridículo. Se preparó para la confusión, la negación que restauraría su mundo a su orden adecuado. En cambio, Elena simplemente asintió. «No soy la accionista principal, Ricardo. Eso implicaría que hay otros de importancia».
Dejó su vaso sobre la mesita auxiliar a su lado, con un suave chasquido. Soy la única dueña. El Parnaso es una subsidiaria de propiedad absoluta de Capital Norteño. ¿Capital Norteño? El nombre no le era familiar. Una corporación fantasma. ¿Qué diablos es Capital Norteño, Elena? Es mi holding, dijo ella, su tono tan objetivo como si estuviera discutiendo la lista de la compra. La fundé hace 15 años. 15 años. El número lo golpeó como un golpe físico. 15 años de sus triunfos, sus ascensos, su ego. Y durante 15 años, ella había estado construyendo algo en silencio. Un imperio secreto que él nunca había sospechado. ¿Con qué dinero?, exigió, su voz quebrándose. ¿Su fondo fiduciario? ¿La miseria que le dejó su abuelo? Por primera vez, un destello de emoción cruzó el rostro de Elena. No enfado, sino una profunda y fatigada decepción. Mi abuelo, como usted tan despectivamente recuerda, fue un hombre brillante. No me dejó una miseria, Ricardo. Me dejó dinero semilla. Y a lo que es más importante, me dejó el mejor consejo que he recibido. Nunca permitas que un hombre, especialmente tu esposo, sea el único arquitecto de tu seguridad. Ella se puso de pie, moviéndose con una gracia fluida que pareció llenar la habitación, disminuyéndolo. Caminó hacia el gran escritorio de caoba en la esquina, un mueble que él siempre había considerado ornamental. De un cajón cerrado con llave, sacó un delgado libro de contabilidad encuadernado en cuero. «Usted veía mi vida como un hobby», dijo ella, colocando el libro de contabilidad en la mesa de centro entre ellos. «Las caridades, las galas, las señoras que almuerzan. Usted veía a una ama de casa aburrida. Pero esas señoras son miembros de la junta de algunas de las corporaciones más grandes del país. Los eventos benéficos eran las mejores oportunidades de networking del mundo. Mientras usted estaba impresionando a Asociados Junior, yo estaba teniendo conversaciones tranquilas con capitalistas de riesgo, innovadores tecnológicos y desarrolladores inmobiliarios. Abrió el libro de contabilidad. Estaba lleno de escritura pulcra y precisa, detallando adquisiciones, inversiones y márgenes de beneficio. Era un lenguaje que él entendía íntimamente, pero verlo en su mano, en su propia sala de estar, se sintió como una alucinación. «El Parnaso fue uno de mis primeros proyectos de pasión», explicó, su voz ganando fuerza. «Julián era un brillante sous-chef con una visión, pero sin respaldo. Compré un bistró en quiebra, en una ubicación privilegiada, y le di control creativo total. Fue un riesgo, uno muy rentable». Pasó una página. La propiedad comercial en la calle Serrano, la que su bufete intentó negociar el año pasado. Capital Norteño es la dueña. La financiación inicial para una empresa de biotecnología que acaba de salir a bolsa. Fui yo. La lista es extensa. Ricardo se hundió en el sofá frente a ella, sus piernas de repente incapaces de sostenerlo. Se sentía mareado, con náuseas. Todo su matrimonio, su percepción de su esposa, de su propia dominación, había sido una mentira. Él no había sido el proveedor, el rey que protegía a su reina. Había sido el bufón, dichosamente ignorante, viviendo en un castillo que ella había construido y poseído a su alrededor. «¿Por qué?», susurró él, la pregunta un ruego crudo. «¿Por qué esconder todo esto de mí?». Elena lo miró, y por primera vez él no vio a una esposa, sino a una estratega. Una mujer de inteligencia formidable y paciencia aún más formidable. «Porque vi en quién se estaba convirtiendo Ricardo», dijo ella, su voz suavizándose, pero con un filo de verdad cortante. «Vi cómo su arrogancia crecía con cada bonificación.
Vi cómo le hablaba a la gente que consideraba inferior a usted. Y supe, con absoluta certeza, que si usted supiera de mi éxito, habría intentado controlarlo, absorberlo en su propia narrativa, hacer suyos mis logros. Mis finanzas eran mi independencia, mi único espacio que usted no podía conquistar. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de él, y sabía que, algún día, lo necesitaría. La implicación era tan clara como el vaso de cristal sobre la mesa. Ella había sabido de sus infidelidades. No solo Marta, todas ellas. «Recibí una llamada esta noche, Ricardo», dijo ella, su voz ahora fría y final. «De Julián. Estaba preocupado. Describió a su acompañante en la cena. Tiene un ojo muy bueno para los detalles. Sintió que era su deber informarme de los invitados que disfrutaban de mi hospitalidad en mi restaurante insignia». Cerró el libro de contabilidad. El sonido tranquilo y decisivo se hizo eco del cierre de una puerta en su vida juntos. «Así que, no», dijo ella, respondiendo a su esperanza tácita y desesperada de que todo esto fuera una pesadilla. No fue un error. El único error fue su suposición de que la mujer con la que se casó hace 25 años era la misma mujer que está sentada frente a usted hoy. Los días que siguieron fueron una clase magistral de demolición controlada. Ricardo, el autoproclamado tiburón, se encontró en un vasto océano desconocido, frente a una criatura cuyas profundidades no podía sondear. Su primer instinto, perfeccionado por años de batallas legales, fue contraatacar. Contrataría al mejor abogado de divorcios de la ciudad, impugnaría todo y expondría el engaño de Elena. Llamó a Marcos Tejada, un abogado pitbull conocido por destripar cónyuges en el estrado. Su reunión inicial tuvo lugar en la oficina austera y modernista de Tejada, con vistas al Parque del Retiro. «Así que su esposa tiene una cartera secreta», dijo Tejada, reclinándose en su silla, con una sonrisa de suficiencia en los labios. «¡Qué monada! Citaremos los registros de Capital Norteño, obtendremos una contabilidad completa. Argumentaremos que ocultó activos, un incumplimiento de la confianza conyugal. Podemos apalancarnos con eso». Ricardo sintió que un destello de su antigua confianza regresaba. «Exacto, ella ha sido engañosa. Todo este matrimonio ha sido una farsa». El asistente legal de Tejada entró en la sala 3 días después, con el rostro pálido. Colocó un grueso archivo en el escritorio de Tejada. «Obtuvimos los hallazgos preliminares sobre Capital Norteño, Marcos». Tejada abrió el archivo. Mientras leía, su sonrisa de suficiencia se desvaneció lentamente, reemplazada por una mirada de asombro atónito. Levantó la vista hacia Ricardo, su expresión completamente cambiada. «Ricardo», dijo, su voz plana, «tenemos un problema». Deslizó un documento por la mesa. Era una copia de su acuerdo prenupcial, el que Ricardo había insistido en redactar hace 25 años. Lo había redactado él mismo, una obra de arte diseñada para proteger sus ganancias futuras del dinero familiar de ella. Apenas recordaba los detalles, solo su engreída satisfacción por su naturaleza blindada. Tejada tocó una cláusula en el medio de la página 4. Sección 3, párrafo B. Todos los activos, propiedades y flujos de ingresos derivados de tenencias y herencias prematrimoniales, incluyendo todo y cualquier crecimiento, ganancias de capital o nuevas empresas financiadas por dichas tenencias, seguirán siendo propiedad única y separada del cónyuge heredero. La sangre de Ricardo se heló. Él escribió eso para protegerse de las reclamaciones de ella sobre su futura sociedad en el bufete. «Bueno, hizo un gran trabajo, Ricardo», dijo Tejada, con una nota de admiración a regañadientes en su voz. «Está sellado.
Usted la protegió tanto como se protegió a sí mismo. Capital Norteño fue financiado enteramente por su herencia. Cada acción, cada propiedad, cada última estrella Michelin, todo es suyo. Intocable. El segundo golpe llegó en el trabajo. Los socios gerentes de Vega & Solar convocaron una reunión de emergencia. Robert Vega, un hombre cuya familia había fundado el bufete hace un siglo, se sentó a la cabecera de la mesa, su rostro como granito. Ricardo, se nos ha informado que seremos desvinculados como asesores de Grupo Omega, dijo Vega, sin preámbulos. Ricardo se quedó atónito. Grupo Omega era uno de sus clientes más grandes, un conglomerado inmobiliario masivo. Él personalmente manejaba su cartera. ¿Por qué motivos? Su CEO me adora. Su CEO acaba de ser obligado a una jubilación anticipada, añadió otro socio. La Junta promulgó una adquisición hostil la semana pasada, un nuevo accionista mayoritario. Ricardo no necesitaba preguntar. El pavor que se acumulaba en su estómago le dio la respuesta. La nueva entidad controladora es un holding del que nunca había oído hablar, dijo Vega, consultando sus notas. Una firma llamada Capital Norteño. La sala se quedó en silencio. Todos lo estaban mirando. La historia de su humillación en el Parnaso ya había comenzado a circular por los círculos de élite de la ciudad como un virus. Era una historia demasiado deliciosa para no compartirla. El arrogante Ricardo Soler, traicionado no por otro hombre, sino por el balance de su esposa, ahora no era solo vergonzoso, era catastrófico. Su esposa no solo se estaba divorciando de él, estaba desmantelando activamente su carrera, adquiriendo a sus clientes. No eran negocios, era un asesinato selectivo. No te lo pierdas. Esta es la caída de un titán. Si la estrategia de Elena te parece brillante, compártela ahora mismo. Además, no olvides dejarnos un comentario sobre quién crees que ganará la guerra del divorcio. Su caída en desgracia en el bufete fue rápida y brutal. Los susurros en los pasillos se convirtieron en especulaciones abiertas. Se había convertido en un lastre, un hazmerreír andante. El tiburón, ahora, era solo un pez fuera del agua, jadeando por aire. En un mes, se le pidió cortés, pero firmemente que se tomara una excedencia prolongada, el equivalente corporativo a ser exiliado. Desesperado y aislado, hizo lo único que pensó que podía controlar. Llamó a Marta. Le había dejado algunos mensajes de voz incoherentes en los días iniciales, que no habían sido respondidos. Esta vez ella contestó. «Ricardo», dijo. Su voz fría y distante. «Marta, necesito verte», suplicó, el sonido de su propia desesperación dándole náuseas. «Necesitamos hablar». «No hay nada de qué hablar», dijo ella. «Me enteré de Grupo Omega. Me enteré de todo». Hubo una pausa. «Por cierto, he sido reasignada al equipo de David Brown. Es una gran oportunidad». Por supuesto que lo había sido. La boa, ella era una superviviente. Había cortado sus pérdidas y se había unido al siguiente poder en ascenso. Él era noticia vieja, un barco que se hundía y que ella había abandonado sin pensarlo 2 veces. «Yo te hice, Marta», gruñó él, los últimos vestigios de su orgullo arremetiendo. «No eras nada antes de que te notara». «Y esa es la segunda lección que me enseñaste, Ricardo», respondió ella, con la voz teñida de hielo. «Nunca ates todo tu futuro a una sola persona. Diversifica tus activos». Ella colgó. Estaba verdaderamente solo. Su hogar, ahora un monumento a su ignorancia, estaba siendo metódicamente vaciado por transportistas bajo la supervisión tranquila de la asistente de Elena. Fue relegado a una pequeña habitación de invitados, un residente temporal en su propia vida.
El arte fue retirado, los muebles caros envueltos en sábanas blancas. Estaba viviendo en una casa fantasma. Una noche, encontró a Elena en la biblioteca, supervisando el embalaje de sus libros. Se movía con un propósito y una energía que él nunca había visto antes. Ya no era solo elegante, era formidable. «Me estás destruyendo», dijo él, su voz hueca. ¿No fue suficiente el divorcio? Te estás llevando mi carrera, mi reputación. Ella se volvió hacia él, sus ojos claros y resueltos. «No te estoy destruyendo, Ricardo. Estoy protegiendo mis activos. Grupo Omega estaba mal gestionado e infravalorado. Fue una decisión de negocio sólida. El hecho de que fuera su cliente fue un beneficio incidental». Colocó un libro en una caja. «Usted construyó su carrera sobre la idea de la adquisición hostil. Celebró la destrucción de las empresas de otras personas para su propio beneficio. No puede sorprenderse cuando se le aplican los mismos principios. La única diferencia es que mi adquisición no es hostil. Es simplemente eficiente». Él lo vio entonces. Esto no era un acto de venganza. La venganza era desordenada, emocional. Esto era una realineación estratégica. En el mundo de Elena, él había sido una mala inversión, un pasivo en los libros, y ella simplemente, fríamente y completamente, se estaba deshaciendo de él. Elena no se propuso construir un imperio por despecho. Había comenzado como un acto de autopreservación. Hace 25 años, era una prometedora graduada de historia del arte, con un ojo agudo y una ambición tranquila. Amaba a Ricardo Soler, con una pasión feroz y devoradora. Él era brillante, impulsado y carismático. Ella veía al hombre que podía ser, no solo al hombre que era. Su abuelo, don Arturo de la Vega, un hombre brusco y hecho a sí mismo, que había construido su fortuna en la fabricación, la había apartado una semana antes de su boda. Le había entregado un cheque por 100.000 euros, una suma significativa en esos días. «Esto no es para una casa o un coche, Elena», había dicho, su voz áspera. «Este es tu fondo para mandar todo al carajo. Ricardo es un lobo, un buen lobo, un lobo fuerte, pero un lobo siempre es un lobo. Él te mantendrá, pero también te poseerá. Este dinero asegura que siempre, siempre te poseas a ti misma». Ella se tomó su consejo en serio. Mientras Ricardo facturaba semanas de 80 horas, escalando la escalera corporativa, Elena estaba en la biblioteca pública, devorando libros sobre inversión, tendencias del mercado y finanzas. Utilizó su experiencia en historia del arte a su favor, aprendiendo a ver patrones y predecir valor donde otros solo veían caos. Comenzó poco a poco, invirtiendo en artistas emergentes en cuyo trabajo creía, vendiendo sus piezas años después por ganancias exponenciales. Formó capital norteño con un abogado tranquilo y modesto. No un tiburón como Ricardo, sino un hombre meticuloso, una tortuga, que se especializaba en fideicomisos y gestión discreta de patrimonio. Su enfoque inicial fue el arte y los bienes raíces, activos tangibles que entendía. Compró propiedades comerciales infravaloradas en vecindarios justo al borde de la gentrificación, manteniéndolas hasta que su valor se disparó. Su vida social se convirtió en su red de inteligencia. En las galas benéficas, mientras Ricardo presidía la mesa, Elena estaba escuchando. Escuchaba a las esposas de los magnates tecnológicos quejarse de las últimas frustraciones de sus maridos con los proveedores de microchips y tomaba nota para invertir en una empresa rival. Escuchaba a un CEO de biotecnología
con la guardia baja después de 2 copas de vino, murmurar con entusiasmo sobre un prometedor nuevo ensayo de medicamentos, y compraba acciones de su pequeña empresa desconocida al día siguiente. Recolectaba información como recolectaba arte, con discernimiento, en voz baja y con un ojo puesto en el valor futuro. El punto de inflexión, el momento en que su estrategia pasó de la autopreservación a la fortificación estratégica, llegó unos 10 años después de su matrimonio. Había encontrado un recibo de un brazalete de diamantes de un joyero que nunca había frecuentado, metido en el bolsillo de un traje que llevaba a la tintorería. Estaba fechado el día después de su aniversario. Él le había regalado un libro de primera edición. El brazalete no era para ella. El descubrimiento no le rompió el corazón de una manera ardiente y dramática. Fue un agrietamiento lento y frío de un cimiento. Fue la confirmación de una sospecha que había albergado durante mucho tiempo. Las noches tardías de Ricardo no siempre eran por trabajo. Sus viajes de negocios no siempre eran con colegas. El lobo estaba siendo un lobo. Podría haberlo confrontado. Podría haber gritado, llorado y exigido el divorcio. Pero vio el panorama general. Tenía 2 hijos pequeños. Tenía una vida que había construido cuidadosamente. Y se dio cuenta, con escalofriante claridad, de que la arrogancia de Ricardo era su mayor debilidad. Él no la veía. Veía un reflejo de su propio éxito, una esposa hermosa y pasiva que manejaba su hogar. Esta invisibilidad era su mayor fuerza. A partir de ese día, Capital Norteño se convirtió en su fortaleza. Diversificó agresivamente. Contrató un equipo de analistas brillantes y hambrientos, personas que, como ella, eran constantemente subestimadas. Se movieron hacia la tecnología, la energía verde y la logística internacional. Operaba con una filosofía simple y despiadada, aprendida de su abuelo. Compra lo que está infravalorado. Mantén hasta que sea esencial. Y nunca dejes que la emoción nuble un juicio de negocios. El Parnaso fue una rara indulgencia, un proyecto nacido de un amor genuino por el arte del chef Julián Morales. Pero incluso eso fue una decisión de negocio sólida. Sabía que la élite de la ciudad anhelaba la exclusividad y la perfección, y ella se lo dio, creando una marca que era a la vez prestigiosa e inmensamente rentable. Aprobó los menús porque tenía un paladar impecable. Revisó los informes trimestrales porque era una CEO meticulosa. Nunca hizo alarde de su riqueza. Continuó viviendo la vida que Ricardo esperaba de ella. El Range Rover era práctico. La casa de la finca era para los niños. Su ropa era elegante, pero no ostentosa. Era el camuflaje perfecto. Le permitió creer que él era la única fuente de su opulento estilo de vida. Todo mientras sabía que su propio patrimonio neto había eclipsado silenciosamente el suyo por un factor de 10. Cuando finalmente decidió actuar, no fue por Marta. Marta era solo un síntoma de la enfermedad, una versión más joven y descarada de las otras que la habían precedido. La gota que colmó el vaso fue la adquisición hostil que Ricardo acababa de completar, la que había estado celebrando. Elena conocía al fundador de la pequeña empresa de tecnología que él había desmantelado. Era un hombre decente con una familia, y Ricardo lo había arruinado con una insensibilidad que le revolvió el estómago. Se dio cuenta de que la arrogancia de Ricardo se había agriado en algo cruel. Él no solo quería ganar, quería destruir, y ella, por su silencio y complicidad, lo había permitido. Su plan no nació de la emoción,
sino de la necesidad. Fue como podar una rama enferma para salvar el árbol. Comenzó contactando a los miembros de la junta directiva de Grupo Omega, a muchos de los cuales conocía socialmente. Les presentó un trato que era demasiado bueno para rechazar, adquiriendo una participación de control en la empresa con precisión quirúrgica. Ella sabía que cortar a su cliente más grande paralizaría su posición en el bufete. La cena en el Parnaso fue un accidente, un regalo del universo. La lealtad y los ojos agudos de Julián simplemente aceleraron la línea de tiempo, convirtiendo una maniobra tranquila y estratégica en un espectáculo público. Fue desordenado, pero efectivo. Ahora, mientras empacaba el último de sus libros en la biblioteca, no sentía triunfo. Sentía una resolución tranquila y sombría. No era una esposa vengativa. Era una CEO que protegía el trabajo de su vida de un socio imprudente. El matrimonio había fallado hace mucho tiempo. El negocio de su vida juntos simplemente estaba, por fin, disolviéndose. Estaba cerrando un capítulo, no solo sobre Ricardo, sino sobre la mujer tranquila e invisible que se había visto obligada a hacer durante tanto tiempo. Elena de la Vega estaba finalmente lista para salir de las sombras y dirigir su imperio a la luz. 6 meses después, el nombre de Ricardo Soler era poco más que un fantasma en los sagrados pasillos de Vega en Soler. El Soler estaba en proceso de ser eliminado legalmente del nombre del bufete, un borrado tan completo como humillante. Después de ser forzado a salir, Ricardo había intentado encontrar un puesto en un bufete rival, pero la historia de su caída era legendaria. Era visto como un hombre que había sido monumentalmente superado, no por un competidor, sino por su propia esposa. Nadie quería contratar a un abogado que se había saltado la laguna legal más grande de su vida en su propio acuerdo prenupcial. Terminó aceptando un trabajo como asesor interno para una compañía de seguros de nivel medio en la periferia de Madrid. El salario era una fracción de lo que solía ganar. Vendió su Mercedes y ahora conducía un sedán sensato. Vivía en un condominio estéril y alquilado que olía a pintura fresca y arrepentimiento. Los trajes hechos a medida colgaban en su armario, como disfraces de una vida anterior. Había perdido el dinero, el poder, la reputación, pero la pérdida más aplastante era el respeto. Ya no era un tiburón. Era una historia de advertencia contada durante almuerzos caros que ya no podía pagar. Marta Vidal, fiel a su forma, aterrizó de pie. Su asociación con Ricardo fue una nota a pie de página breve y vergonzosa, rápidamente eclipsada por su feroz ambición. Se convirtió en la protegida de David Brown, trabajando incansablemente y haciéndose indispensable. Estaba en la vía rápida hacia una sociedad junior. Su lección aprendida. El poder era la única moneda real, y nunca más juzgaría mal su fuente. Elena, sin embargo, floreció. Con el divorcio finalizado y su imperio de negocios ahora completamente al descubierto, se convirtió en una clase emergente de titanes femeninas en la ciudad. Forbes publicó un reportaje sobre ella. La mágnate silenciosa. Cómo Elena de la Vega construyó una fortuna a la vista de todos. Fue elogiada por sus astutos instintos y su enfoque tranquilo y digno. Capital Norteño se convirtió en un actor importante, su nombre sinónimo de crecimiento inteligente y estratégico. Ella no borró a Ricardo de su vida por completo. Era sobre todo una pragmática. Se aseguró de que tuviera un acuerdo decente, suficiente para vivir cómodamente, si no lujosamente.
Lo hizo no por afecto, sino por sus hijos. No quería que su padre estuviera indigente. Solo quería que estuviera sin poder. Una noche fresca de otoño, un año después de esa fatídica cena, Elena se encontró con una rara hora libre. Por un capricho, le ordenó a su chofer que se dirigiera a El Parnaso. Entró, no como una dueña silenciosa, sino como ella misma. El maître d'Is se apresuró a saludarla, su deferencia genuina. Madame de la Vega, un honor, su mesa habitual. Ella sonrió. No, Michel, una diferente esta noche, la pequeña junto a la ventana. Una mesa para uno. Se sentó, observando la sala. Estaba llena, como siempre, el aire zumbando con la tranquila confianza de la élite de la ciudad. Vio parejas como la que ella y Ricardo habían sido, el hombre poderoso, la joven adoradora. Sintió un pinchazo, no de celos, sino de una tristeza distante y clínica por la mujer que había sido una vez. El chef Julián Morales salió de la cocina. Su rostro se rompió en una sonrisa amplia y cálida cuando la vio. No se inclinó ni se arrastró. Se acercó a ella como un igual, una socia. Elena, dijo, besándola en ambas mejillas, es bueno verte aquí, disfrutando de tu éxito. Es bueno estar aquí, Julián, respondió ella. Por cierto, el nuevo menú es un triunfo. Es lo que hacemos, dijo él, con un simple encogimiento de hombros. Creamos. Mientras se iba, su mirada se desvió por el comedor y se posó en un hombre sentado solo en la barra, bebiendo un whisky. Estaba ligeramente desplomado, sus hombros pesados. Su traje estaba bien hecho, pero no le quedaba como antes. Era Ricardo. No la había visto. Solo estaba mirando su vaso. Un hombre a la deriva. Parecía más viejo, más pequeño, despojado del aura de invencibilidad que una vez lo había definido. Por un momento fugaz, sintió un destello de lástima, pero fue rápidamente reemplazado por una sensación de paz. Su destino era su propia obra. Volvió su atención a la ventana, a las brillantes luces de la ciudad más allá. Había construido un mundo para sí misma, no en oposición a él, sino a pesar de él. Lo había hecho en silencio, pacientemente y brillantemente. Su camarero llegó con una copa de cava. ¿Una celebración, Madame de la Vega?, preguntó. Elena miró la vasta y brillante ciudad, que era suya para conquistar, y luego miró el reflejo de la mujer fuerte y serena en la ventana. Sí, Paul, dijo, su voz clara y segura. Una celebración de un nuevo comienzo. La mirada de Ricardo se levantó de las profundidades ámbar de su Macallan 18, un fantasma de un antiguo hábito que mantenía a pesar de su costo. Por un momento, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, proyectando un recuerdo en el presente. Pero era ella, Elena. Estaba sentada sola en una mesa privilegiada junto a la ventana, una sola copa de cava atrapando la luz. Parecía radiante, no con la belleza cuidada que él había dado por sentada, sino con una energía serena y contenida que parecía doblar la atmósfera de la sala a su alrededor. Su primer impulso fue encogerse, darse la vuelta y pagar rápidamente su cuenta, escapando al anonimato de la noche. La vergüenza, una emoción extraña y corrosiva, lo inundó. Era un intruso en su mundo, una nota a pie de página patética en la historia de su triunfo. Había venido aquí esta noche por un sentido mórbido de nostalgia, queriendo ver el lugar donde su vida había detonado tan espectacularmente, y ahora la arquitecta de esa detonación estaba a solo 15 metros de distancia. Pero entonces surgió un sentimiento diferente. No ira, no desafío. Esas emociones se habían quemado hace mucho tiempo,
dejando solo la ceniza fría del arrepentimiento. Era una curiosidad cansada, una necesidad quizás de una declaración final de cierre en un juicio que había concluido meses atrás. Se empujó para levantarse del taburete de la barra, el movimiento sintiéndose pesado y deliberado. Se enderezó la corbata, un tic nervioso de una vida que ya no llevaba, y comenzó la larga caminata a través del comedor. Elena lo vio acercarse. No había sorpresa en sus ojos, ni alarma. Simplemente lo vio venir. Su expresión tan tranquila e indescifrable como un lago profundo. Ella dio un ligero, casi imperceptible asentimiento a la silla vacía frente a ella. Una invitación, o quizás una orden, llegó a la mesa, sus manos sintiéndose torpes e inútiles a sus lados. «Elena», dijo. Su voz ronca. «Ricardo», respondió ella. Su tono uniforme. «Por favor, siéntese». Se sentó, el lujoso terciopelo de la silla, sintiéndose inmerecido. Un camarero comenzó a acercarse, pero Elena lo despidió con un sutil movimiento de cabeza. Durante un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro a través de la caoba pulida. El abismo entre ellos estaba lleno de 25 años de suposiciones, traiciones y verdades tácitas. Fue Ricardo quien finalmente rompió el silencio. «Se la ve bien». Fue una apertura torpe e inadecuada. «Estoy bien», confirmó ella, sin ofrecer nada más. Tomó aire, decidiendo abandonar la pretensión de cortesías. «Nunca entendí», dijo, la admisión costándole los últimos restos de su orgullo. «¿Cómo pude vivir con usted durante tanto tiempo y nunca haberla visto?» Elena consideró su pregunta, agitando el cava en su copa. «Usted vio lo que quería ver, Ricardo», dijo ella, su voz desprovista de acusación, afirmándolo como un simple hecho. «Usted vio un hermoso telón de fondo para su vida, un activo bien administrado. Nunca pensó en mirar detrás del cuadro para ver la pared de la que colgaba. Nunca se le ocurrió que la pared podría estar sosteniendo toda la casa. La metáfora fue tan precisa, tan devastadoramente certera, que lo dejó sin aliento. Eso era, exactamente. Él solo había visto la superficie. Los aferes estuvieron mal. «Lo sé», murmuró, sintiendo la necesidad de confesar algo, incluso si era el más obvio de sus pecados. «Sí, lo estuvieron», asintió ella, «pero no fueron la verdadera traición. Fueron solo síntomas de ella». Finalmente se encontró con su mirada, sus ojos claros y agudos. La verdadera traición, Ricardo, fue su completa y absoluta falta de curiosidad. Él se estremeció. La verdadera traición no fue su lujuria, sino su indiferencia. Se miró las manos, luego a ella. «Lo siento, Elena, no por el dinero que perdí, ni por el trabajo. Lo siento por la curiosidad que nunca tuve». Por primera vez, un destello de algo nuevo apareció en su expresión. No era perdón. Era un reconocimiento tranquilo y sombrío. Ella asintió lentamente. «Gracias por eso. Es la primera cosa verdadera que me ha dicho en mucho tiempo». Él supo entonces que esto era todo lo que obtendría. Era más de lo que merecía. Se puso de pie. La interacción duró no más que un solo plato de una comida. «Disfrute de su velada», dijo. Las palabras haciéndose eco de la irónica despedida del chef de hacía un año. Esta vez no había ironía, solo una tranquila finalidad. Se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás. No vio a Elena mirarlo irse, su expresión de un cierre profundo y final. No la vio volver a dirigir su mirada a las luces de la ciudad. Su ciudad. Tomó un sorbo lento y deliberado de su cava, el sabor crujiente y limpio en su paladar. Sabía a futuro.
conclusión profunda y llamada a la acción final. Y así, el mundo de Ricardo Soler, construido sobre una base de arrogancia y engaño, se vino abajo no en un tribunal, sino en un restaurante de 5 estrellas. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de que la mayor fortaleza a menudo reside en lo que no se ve, y la persona más peligrosa es siempre la que se subestima. El viaje de Elena no fue de venganza. Fue una silenciosa y calculada reclamación de su propio poder e identidad. Nos muestra que la verdadera seguridad no se te da. Se construye ladrillo a ladrillo en silencio. Si esta historia de secretos, mentiras y justicia final te resonó, por favor, dale un pulgar arriba a este video. Realmente ayuda a que el canal crezca. Comparte esta historia con alguien que aprecie un cuento donde el menos favorito sale victorioso. Y si aún no lo has hecho, por favor, pulsa ese botón de suscribirse y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una historia donde la verdad se sirve en bandeja de plata. Déjanos un comentario y dinos qué te pareció la estrategia de Elena. Gracias por escuchar.